Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Alex Rodríguez transmitiendo en Género y Acción aquí por Caldero Radio. Un placer estar nuevamente con ustedes. Y bueno, pues el día de hoy justamente vamos a tener uno de estos temas que sin lugar a duda, pues pareciera que no se considera como parte justamente de las estrategias de prevención a la violencia laboral y no solamente a la violencia de tipo laboral, sino también a cualquier otro tipo de violencia, que es justamente hablar de los ambientes de silencio, de la importancia también que repercute en el que nosotros como sociedad, bueno, pues podamos ser capaces también de concientizar acerca del romper el silencio que muchísimas veces puede prevenir, puede evitar que se llegue a concretizar una conducta muchísimo más violenta dentro de la sociedad, dentro de nuestras familias. Y bueno, pues el día de hoy tengo el gusto, el placer de tener aquí en el programa al maestro Jorge Pairó, bueno, y que ha estado muchísimas veces con nosotros y que bueno, pues le damos la más cordial bienvenida a Jorge, quien precisamente pues nos va a hablar justamente de este tema, no sin antes pedirle, bueno, pues, literal que se presente, que nos diga exactamente qué hace y bueno, pues específicamente para entonar este tema, bueno, pues que nos comparta justamente desde su experiencia por qué es importante hablar de este tema. Muchísimas gracias, Alice. Un gusto poder acompañarles de nueva cuenta. Un saludo a todo el público de Género y Acción el día de hoy. Y bueno, me vuelvo a presentar. Yo soy Jorge Pairó, soy miembro consultor de Resilio Consultores. Nosotros nos dedicamos justamente a toda la implementación, todo el acompañamiento que se realiza a través del desarrollo, diseño, capacitaciones, formaciones, sensibilizaciones en materia de género, en materia de diversidades, de no discriminación, de no violencia al interior de las organizaciones. Entonces, nuestra labor es justo llevar lo que va estableciendo la normatividad internacional, nacional, a la realidad del día a día de las empresas, Alice, y a eso nos dedicamos. Pues muchísimas gracias. Y bueno, pues como ya lo comenté, bienvenido a este espacio. Pues vamos a empezar por literal por el origen, que es justamente en este ámbito de prevención al acoso y al hostigamiento. Bueno, pues, ¿qué son los ambientes de silencio? Muchísimas gracias, Alice. Pues el día de hoy es un tema el que vamos a tocar muy importante porque la realidad es que hemos visto cómo han avanzado diferentes políticas, diferentes protocolos en materia de igualdad de género, medidas de equidad, de respeto a las diversidades, de inclusión laboral, ¿no? Podemos escuchar estos términos en cualquiera de los foros a nivel nacional, inclusive a nivel internacional, a lo largo, pues, de todo el territorio nacional y del mundo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando estos protocolos, esta normatividad llega a las organizaciones y se empieza a implementar? Pues descubrimos que los avances esperados pues no son los suficientes. Vemos que no hay realmente eh, alguna evidencia palpable que permita ver justo cómo estos protocolos pues han logrado realizar un cambio organizacional. Y eh, ante estos obstáculos que vemos en las diferentes organizaciones, surge la necesidad de voltear a ver qué es lo que está pasando. Y una de esas situaciones es lo que se les ha denominado los ambientes de silencio. ¿Qué es un ambiente de silencio? Como su nombre lo indica, pues es todo aquel entorno al interior de la organización donde las personas trabajadoras se sienten limitadas para hablar de manera constructiva sobre sus problemas, sus preocupaciones o inclusive sus retos organizacionales, de hablar de cualquier cosa que tenga que ver con su trabajo. Y esto sucede ¿por qué? Porque o saben que al hablar y expresar estas situaciones no va a haber cambios significativos al interior de la organización, o saben que al realizar ciertas denuncias sobre conductas que ya no son permitidas, puede haber repercusiones. Es un fenómeno muy interesante porque aquí nos vamos a dar cuenta, y ya lo hablaremos más adelante en el programa, de cómo la socialización diferenciada y los impactos distintos que han generado, por ejemplo, la pandemia entre hombres y mujeres, pues van afectando estos entornos.
Y bueno, cuando hablamos justamente de agentes socializadores, de sociedad diferenciada, pues dentro de lo que a nosotros nos da a entender justamente es que existe una desigualdad entre hombres y mujeres, digamos, muy en torno a lo que varias veces hemos platicado aquí en el programa, que son estos ambientes de carácter sexista, ¿no? Donde es muy marcada esta diferencia entre las dinámicas que existen entre hombres y mujeres. Pero justamente en este punto es donde me quisiera yo ahondar un poco más respecto a los ambientes de silencio, que bien pareciera que es algo muy notorio, ¿no? Del decir, bueno, pues no, se genera esta falsa creencia de que pues no vamos a lograr nada, de que pues para qué le movemos, luego riesgos infundados o bien puede ser riesgos fundados, ¿no? Un despido, por ejemplo, en caso de abrir algún tipo de canal de denuncia o de apoyo, etcétera. Pero en sí mismo, ¿qué relación tendrían estos ambientes de silencio hablando justamente con el sexismo? Gracias, Alice. Pues primero te quiero dar un dato. México cuenta con el nivel más alto de horas trabajadas al año. Es el nivel más alto a nivel regional. Si nosotros vemos las estadísticas de la OCDE, vamos a ver que México le gana a países donde creeríamos que se trabaja más, como lo son Japón, como son China, como son Estados Unidos. No, la realidad es que México, sí, junto con Turquía, junto con Costa Rica, son los países en el mundo donde más horas se trabaja en el año. Entonces, en el sector laboral, pues nos damos cuenta que pasamos la mayor parte de nuestras vidas y más ahora con la pandemia, donde se combinó el que estuviéramos trabajando de manera remota en casa o en algún lugar con la situación familiar, con la situación personal, pues estos límites entre lo que es trabajo y lo que es la vida personal, pues se borraron. Entonces, si nosotros mudamos la situación de que pasamos la mayor parte de nuestras vidas en el trabajo, pues también nos damos cuenta que ahí es donde llevamos pues gran parte de la forma en la que nos relacionamos con las demás personas. Entonces, en la forma en la que nos relacionamos con nuestro equipo de trabajo, encontramos también estos vicios que se vienen recogiendo desde hace décadas, inclusive, pues se puede decir que hasta siglos, donde las situaciones sexistas, los comportamientos inapropiados, pues se siguen dando, se siguen pues efectuando. Y entonces, ¿qué es lo que entendemos por sexismo? ¿No? Porque yo creo que es muy importante que empecemos a clarificar estas concepciones. El sexismo, pues, es el resultado de suposiciones, conceptos erróneos, inclusive estereotipos que normalizan la discriminación, el maltrato y la objetivación de las personas por su sexo, género u orientación sexual. Se ha ampliado el término porque la realidad es que primero se le denominaba sexismo a la situación que tienen los hombres, la percepción que tienen los hombres de que por ser simplemente hombres, por esta diferencia entre sexo, son superiores a las mujeres. ¿Por qué? Porque efectivamente pues deriva de estos estereotipos donde a las mujeres durante siglos se les destinó a los ámbitos privados y los hombres eran los únicos que podían salir a la esfera pública. Entonces, cuando nosotros trasladamos estas dinámicas a los ambientes de trabajo, pues el sexismo sigue imperando, ¿no? Y este mismo sexismo, Alice, pues se traduce inclusive en acoso sexual. ¿Por qué? Porque a través de estas conductas sexistas nosotros encontramos lo que hemos denominado acoso sexual no normalizado, ¿no? Es muy común que podamos preguntarle a cualquier persona en la calle, oye, ¿qué consideras como acoso sexual? ¿No? Y te va a decir, pues quizá una nalgada, quizá un comentario de índole sexual agresivo, pero también no nos damos cuenta que hay situaciones en los entornos laborales que se traducen ya a estas alturas, en este 2021, como acoso sexual. Encontramos las bromas hirientes, los chistes que son justamente en contra de las mujeres e inclusive lo que hoy en día pues también ya es mal visto y que es parte de esta situación de acoso sexual no normalizado, como los piropos que van en contra de las mujeres. Entonces, estos ambientes de silencio, Alice, pues se trata justamente de estas dinámicas en donde las personas colaboradoras
o no quieren participar o tienen miedo a alzar la voz o de expresarse porque pues el mismo ambiente no se los permite. Eh, pero al final del día, pues yo no sé, desde tu experiencia y tu punto de vista, pero creo que mucho tiene que ver justamente con esta falta de sensibilización al interior, tanto de gobierno, de organismos gubernamentales como del sector empresarial, justamente porque pareciera que nosotros hemos aprendido justamente a que esto pues no se debe de abrir, de que esto puede traer consecuencias, de que le damos más valor a mantener nuestro trabajo, al generar ambientes organizacionales favorables en donde pues este tipo de conductas pues no permeen, ¿no? Entonces, también tiene mucho que ver con, insisto, con esta sensibilización desde el punto de vista del que se vayan generando estos entornos favorables dentro de las organizaciones o incluso lo que yo comentaba al principio, probablemente también al interior de las familias, muchas veces la violencia doméstica en donde no necesariamente estamos hablando de una violencia entre una pareja, sino a lo mejor entre familiares, probablemente que vivan en una misma casa, de que igual si tú sabes que a lo mejor hay una conducta que está agrediendo, maltratando a una persona del que tampoco lo digas, ¿no? Por temor a represalias dentro de la propia familia, etcétera, ¿no? Entonces, antes de avanzar a la relación específicamente, a lo mejor con el acoso, con el hostigamiento, ¿cuál es tu opinión respecto a esta falta de sensibilización en general en la sociedad? Pareciera que es un tabú el hablar justamente del sexismo, de ambientes sexistas, de publicidad sexista y que es mejor mantenernos callados. ¿Cuál es tu opinión al respecto, hablando de sensibilización? Claro, Alice, pues justo parte de esa socialización diferenciada, ¿no? A nosotros nos educaron de maneras distintas entre hombres y mujeres. Todavía en nuestras culturas, sobre todo en Latinoamérica, pues encontramos cómo a las mujeres pues se les educa más para servir a un hogar, para educar a las hijas, a los hijos, y a los hombres pues se nos educa más para encontrar un trabajo que pueda mantener una familia. Entonces, si partimos de esta socialización diferenciada, que se va fortaleciendo por diferentes agentes como son las escuelas, los grupos sociales, los pues, grupos de culto, ¿no? Los mismos medios de comunicación, pues nos damos cuenta que esta socialización pues está en todos lados. Y entonces, en las familias sucede esto, ¿no? Encontramos comportamientos que son quizá ocultos o invisibles, inclusive podríamos decir que son muy sutiles, donde pues el orden que se nos pues enseñó, se nos introyectó desde pequeñitos o desde pequeñas, o desde que las personas somos pequeñas, pues es el de que cada persona tiene su rol, por ser hombre o por ser mujer. Y entonces, de estos roles, pues muchas veces se van distorsionando las situaciones y también nos encontramos que hoy en día, pues estos roles ya no son sostenibles en la mayoría de los casos, ¿no? La misma realidad, la misma situación económica, pues impide, ¿no? Que se siguen manteniendo estos roles. Asimismo, pues las personas, sobre todo las mujeres, pues nos hemos dado cuenta como personas de que estos roles pues también limitaban el desarrollo de la libre personalidad. Entonces, no permitían muchas veces de manera sutil pues que las mujeres se pudieran preparar, que pudieran estudiar, que pudieran salir a buscar puestos en la esfera pública, por ejemplo. Y entonces, cuando se rompen estas relaciones, estos órdenes que se habían mantenido al interior también de los hogares, pues empieza a haber tensiones. Y muchas veces estas tensiones, cuando no son bien comunicadas o no son bien llevadas a cabo o socializadas, pues pueden derivar en violencia. Y esto sucede porque estos comportamientos, como les mencionaba, son invisibles. Muchas veces tenemos ese velo y no nos damos cuenta de que están sucediendo, no nada más pues al interior de nuestra esfera nuclear, de nuestra familia, sino que también, como les mencionaba, pues lo llevamos a los diferentes ámbitos de nuestra vida. Entonces, lo que se trata es que podamos visibilizar y podamos justo darnos cuenta de cómo estamos nosotros desarrollándonos en nuestras diferentes actividades, de qué actitudes estamos llevando en cada una de ellas
y sobre todo que podamos también, como bien lo mencionas, impulsar una sensibilización de que hoy en día la realidad ya es distinta. Hoy en día sabemos en materia de derechos humanos, pues cómo contamos todas las personas con diferentes prerrogativas que nos permiten desarrollarnos de manera libre y que nos permiten tener pues derecho a una convivencia sana, derecho a un hogar libre de violencia, derecho a un trabajo digno y decente. Y el avance de estos derechos humanos, pues justo van de la mano de diversas medidas que permitan visibilizar estas problemáticas. Perfecto. Y hablando de estas problemáticas, Jorge, ¿cuál es tu opinión respecto a la relación que pueda tener los ambientes de silencio, digámoslo así, para propiciar casos de acoso, de hostigamiento? Porque ya lo hemos venido advirtiendo, ¿no? En este caso, hablando de entornos laborales, un tipo de violencia justamente es el acoso y el hostigamiento, tanto laboral como de carácter sexual. Pero, ¿qué es lo que tú consideras respecto a los ambientes de silencio como, digamos, mecanismos que propician justamente que estas conductas se lleven a cabo? Sí, Alice. En los entornos laborales, pues encontramos también prácticas que son invisibilizadas, ¿no? Al migrar a estos ambientes que realizamos a lo largo de nuestras diferentes esferas al entorno laboral, pues nos encontramos con esta serie de conductas, de comportamientos que hoy en día son consideradas como sexistas. Y una de ellas es, como bien refieres, el acoso sexual o inclusive el hostigamiento sexual cuando se da entre personas que tienen relaciones jerárquicas distintas, ¿no? Y esto no nada más, pues, acaba en lo que es el acoso y el hostigamiento, ¿no? Antes de entrar en este punto, me gustaría ponerles algunos ejemplos de lo que también es sexismo en el trabajo. Cuando nosotros tenemos estas falsas creencias de que la mujer es inferior por el simple hecho de ser mujer, que venimos arrastrando culturalmente, como les mencionaba, pues también empiezan otras situaciones al interior de nuestros entornos organizacionales, ¿no? Vemos muchas veces como, sobre todo hombres que son jefes de ciertas mujeres, tienen este carácter condescendiente con las mujeres. Y entonces ahí los hombres pues intentan ser, pues de alguna forma más protectores, ¿no? En esta creencia de que tienen que velar por su bienestar, por, tienen que velar porque pues igual no entienden de la misma manera las situaciones que tienen que ver con su trabajo y entonces tratan de explicar con mayor detenimiento las cuestiones laborales, ¿no? Muchas veces se cae en lo que denominamos el mansplaining o estos machismos cotidianos de querer explicar a las mujeres pues con literal con bolitas y palitos porque nuestra creencia masculina pues así debe de ser para que nos entiendan, porque esto pues se trata de un trabajo de hombres, ¿no? Esto sobre todo en los espacios laborales que son hipermasculinizados, ¿no? Como es la industria, como pueden ser inclusive las cuestiones financieras, las cuestiones tecnológicas, ¿no? Encontramos que pues han sido los hombres los que a lo largo de la historia pues han tenido el privilegio y el predominio en este tipo de áreas, ¿no? Entonces, estos son ejemplos de ambientes sexistas, ¿no? También encontramos que muchas veces lo que se denomina el techo de cristal, donde las mujeres ya no pueden avanzar de cierto puesto hacia áreas directivas, pues se relaciona también con esto, ¿no? De que las mujeres no son aptas para poder desempeñar pues estas funciones que tienen que ver más con una toma de decisión estratégica, ¿no? También el hecho de que las mujeres pues tengan la situación de que sean las que más realizan trabajo de cuidados, ¿no? Ya sea de las personas menores o de alguna persona enferma o de alguna persona mayor, pues también existe esta también condescendencia de que, ay, no va a poder con la carga de trabajo porque pues tiene que cuidar a sus hijas, a sus hijos, tiene que cuidar a su madre, a su padre, en fin. Entonces nos vamos dando cuenta de esta serie de situaciones pues que al final engloban pues cuestiones sexistas, ¿no? Y esto es muy importante
que lo logremos visibilizar. Otra de las dinámicas que también surge, ya hablando en materia de acoso sexual y de hostigamiento, pues es esta creencia que se combina, que muchos hombres han presentado, y estos hay estudios, de que pues, si hay una persona, mujer, aprendiz en esta situación de algún trabajo, pues el hombre retome esta cuestión de cortejo, ¿no? Entonces aquí es donde encontramos esta relación entre esta masculinidad tóxica de que somos seres hipersexuales y entonces utilizamos esta posición de cierta superioridad laboral, ¿no? Para enseñarle a la mujer, pero a su vez, pues también ver la forma en la que podamos nosotros obtener algún favor o alguna situación de naturaleza sexual. Esto lo comento porque son prácticas recurrentes al interior de las organizaciones, donde pues efectivamente muchos hombres se presentan con esta amabilidad y empiezan situaciones de cortejo, donde no puede darse un consentimiento totalmente libre, voluntario por parte de la persona que está aprendiendo, porque pues existe una relación de superioridad o una relación jerárquica. Y entonces, así como estos ejemplos, pues encontramos, Alice, en diversidad de situaciones organizacionales, como los ambientes sexistas, pues van generando también dinámicas de complicidad, sobre todo entre hombres, y también dinámicas de complicidad donde participan mujeres, sobre todo y en la mayoría de los casos, porque estas prácticas sutiles están invisibilizadas, donde no hay una cultura de la denuncia, ni tampoco hay pues incentivos para que las personas alcen la voz o manifiesten estas cuestiones que están sucediendo. Ay, justamente ahí me quiero detener porque yo creo que independientemente de que la gran mayoría, seguramente ahorita nos lo vamos a seguir avanzando, no hay estos canales de denuncia y mucho menos de sensibilización, pero también lo es de que aunque lo haya, desde mi perspectiva, aunque existen estos canales de denuncia, pues muchas veces, literal, pareciera que somos insensibles ante el acoso, ante el hostigamiento, ante cualquier tipo de conducta de no inclusión, de discriminación de cualquier persona. ¿No? Si no me pasa a mí, pues qué me importa lo que le pasa a los demás, ¿no? No sé cuál es tu opinión, pero a mí de repente cuando hablamos de, por ejemplo, la violencia intragénero, donde, bueno, pues si estoy viendo que la jefa está maltratando a mi compañera y yo tampoco hago nada, esto que decías, ¿no? Esta complicidad que si bien es cierto, probablemente entre hombres pudiera tener una estadística mayor o una incidencia mayor, también lo es de que en el caso de las mujeres, cómo también logramos permear en que se mantengan esos ambientes de silencio y por lo tanto esta violencia, y que también desde mi punto de vista somos cómplices. O sea, yo creo que cuando esta cultura de la denuncia, estando o no estando canales de denuncia, de todos modos no se hace, a pesar de que ya lo sabes, esta cuestión de que pareciera que en realidad de fondo son conductas de complicidad, ¿no? Es permutar, mantener, justamente no permutar, es mantener estos ambientes de silencio. Y bueno, quiero agradecer por acá a Gaby Farón. Saludos, Alice, excelente programa, invitado. Muchísimas gracias, mi Muchas querida gracias. Gaby. De verdad, Guillermo Alarcón, saludos y felicitaciones, Alice y Jorge. Muchísimas gracias Muchas por gracias. escribirnos. Y bueno, pues continuando justamente, de lo que te platicaba Jorge, ¿cuál es tu opinión respecto a esto que acabo de comentar, de esta línea entre el ambiente de silencio y la complicidad que se hace voluntaria o involuntariamente con la persona agresora, con la persona que comete estas conductas de violencia laboral o bien al interior de alguna familia de algún tipo de maltrato? Si tocaste un punto muy importante, que estos ambientes de silencio se pueden construir de manera intencional o no. La realidad es que, como ya hemos estado mencionando, encontramos conductas que son invisibilizadas, que son sutiles, ¿no? También sabemos, ¿no? Que hay ciertos ambientes laborales donde se tiene la creencia de que, pues, el hecho de tolerar bromas, el hecho de tolerar cierto comportamiento pesado, ¿no? Cierta forma de llevarse con la persona de junto, pues eso es parte de las dinámicas laborales, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando alguien que es ajeno a estas dinámicas entra a ese ambiente laboral?
pues se da cuenta que tiene que o adaptarse a esta dinámica de grupo pesado o no tiene forma de salir de la misma salvo renunciando, ¿no? O empezando a faltar. ¿Por qué? Porque se da esta dinámica de grupo donde pues se llevan de manera muy pesada, no hay, como bien lo dices, canales de denuncia, no hay mecanismos establecidos para que la persona pueda ir y presentar una queja, y entonces no hay ni siquiera sanciones a este grupo o ni siquiera una llamada de atención, porque muchas veces estos problemas se solucionan con llamadas de atención o con charlas o con capacitaciones, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que encontramos ahí que las personas pues no pueden ser verdaderos agentes de cambio, ¿no? Sabemos que algo muy importante hoy en día dentro de las organizaciones es que las personas que toman las decisiones al interior de las mismas, es decir, las personas que están en espacios de toma de decisión, ya sea personas directivas o personas socias, dueñas, pues también estén sensibilizadas con este tipo de dinámicas, ¿no? A esto es lo que hemos denominado nosotros como el impulsar los liderazgos de carácter inclusivo. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas tomadoras de decisiones pues sepan que existen este tipo de situaciones, que sepan las bondades de que al interior de sus organizaciones, de sus empresas, de sus centros de trabajo, exista normatividad que establezca este tipo de prerrogativas, este tipo de canales de denuncia, este tipo pues de reglas en pro de los derechos humanos y la dignidad de las personas que trabajan con ellas, y que a su vez pues exista toda una dinámica tanto de sensibilización y de capacitación, así como de comunicación efectiva al interior de las mismas. Porque de nada sirve tener una normatividad muy bonita que al final va a acabar guardada en un cajón. Tienes que llevar esa normatividad a la realidad, al día a día de todas las organizaciones. Y esto se logra también con una comunicación efectiva. Hay que tener una buena estrategia de comunicación. Y entonces, si empezamos nosotros a concatenar, a juntar esta serie de acciones, ¿no? Empezando por eh, cambiar hacia liderazgos inclusivos, pues podemos empezar a trazar una ruta de estrategias para romper con estos ambientes de silencio. Ahora bien, estas dinámicas donde, pues de manera quizá invisibilizada, las mujeres se les ha mantenido en una situación de inferioridad, pues es muy importante que logremos visibilizarlas. Pero ¿qué sucede cuando ya nosotros empezamos con un trabajo personal primero y con un trabajo al interior de nuestra organización, pero todavía no logramos detectar o poder dilucidar dónde se dan estos ambientes de silencio? Y entonces ahí, Alice, eso es donde es muy importante entender de dónde deriva la problemática, ¿no? Porque, como les mencionaba, podemos ya tener esta normatividad, podemos tener esta campaña de comunicación, podemos ya tener programas de capacitación, pero la realidad es que no logramos los avances que nos estamos planteando desde un inicio. Entonces, por eso es muy importante empezar a dilucidar dónde está ese problema, dónde es que surgen esos ambientes de silencio. Y yo creo, Jorge, mucha razón cuando identificamos la problemática, yo creo que es o una de dos, o porque ya nos sucedió uno, dos, tres, cuatro casos, o porque tenemos métricas, porque realmente tenemos una cultura inclusiva, hablando de las organizaciones literal, o bien, pues porque alguien ya levantó la voz, ya hay algún problema al interior, por ejemplo, de una empresa, y que bueno, tendemos a movernos, ¿no? Yo creo que, no sé, igual tu apreciación, pero yo creo que también en el sector, tanto sector público como sector privado, este tipo de temas, la realidad es que yo creo que siguen invisibilizándose, yo creo que siguen habiendo muchísimos eventos de ambientes de silencio y que sin lugar a duda, por más de que exista una normatividad tanto nacional como internacional que a lo mejor te obligue a tener, que ahorita vamos a hablar de instrumentos, de protocolos, te obliga a tenerlos,
lo cierto es de que más allá de ello, pareciera, insisto, en que socialmente hablando es un punto adicional a combatir, no solamente desde el plano legal, sino también desde el plano de la cultura, ¿no? Del cómo también los ambientes de silencio forman parte de una cultura, sobre todo como la nuestra, ¿no? En donde, insisto, pues, ¿para qué me meto? Con el de al lado, si puede estar en riesgo mi trabajo, ¿no? Y en ese sentido, sí me gustaría que también pudiéramos abundar sobre qué es lo que al respecto, bueno, pues se ha encontrado, se ha avanzado respecto de combatir los ambientes de silencio. Por supuesto, Alice. Mira, se ha evidenciado a raíz de diferentes estudios que se han venido dando inclusive desde los 70 del siglo pasado, que pues estos ambientes prevalecen, inclusive se vuelven parte de la cultura organizacional, ¿no? Existe esta pues historia, ¿no? Que se suele platicar cuando hablamos de ambientes de silencio. Y es esta historia donde una persona, generalmente se maneja un hombre, que es el CEO de la empresa, ¿no? Quien dirige los destinos de la organización, anda desnudo por la empresa, ¿no? Y entonces, pues en esta historia, pues lo que se quiere plantear es cuántas de las personas trabajadoras se atreven a decirle algo al jefe, ¿no? De que anda desnudo por la empresa. El jefe, pues de alguna forma, cree que tiene derecho de andar desnudo por la empresa. Inclusive hay personas colaboradoras de esa organización que le mandan un piropo al jefe, ¿no? Oye, se ha fortalecido muy bien, qué bien se le ve el día de hoy, jefe. Y entonces ahí nos damos cuenta que pues no existe la posibilidad, desde los 70 que se manejaba esta historia, de que pues si no se genera una cultura organizacional que parte de un liderazgo inclusivo y que también se atienda a la base donde está la mayor parte de la plantilla laboral, pues estas dinámicas, así como el que el jefe ande desnudo, pues puede haber dinámicas de violencia, dinámicas de sexismo y dinámicas que promuevan sobre todo el acoso laboral, ¿no? Que sabemos que es uno de los grandes problemas que hoy en México tenemos, que inclusive ha migrado a las plataformas virtuales, ¿no? Ha migrado hasta para poner, eh, pues, localizadores satelitales a las personas trabajadoras para que efectivamente estén en sus casas trabajando. Y entonces, pues, ¿quién se atreve realmente a alzar la voz? Tocabas hace un momento, Alice, un punto muy importante que es el tema de la violencia intragénero, ¿no? Este tipo de ambientes de silencio afecta digamos que de alguna forma, a todas las personas sin importar su género, pero es una realidad que afecta más a las mujeres y sobre todo también a las personas de las diversidades sexogenéricas. ¿Por qué? Porque pues los hombres son los que principalmente han tenido este privilegio de no sufrir este tipo de violencia, sobre todo violencia de índole sexual, cuando estamos hablando en materia de prevalencia entre qué tipos de violencia son las que surgen y que son de alguna forma alimentadas por estos ambientes de silencio. Cuando hablamos de violencia de índole sexual, pues nos encontramos que una de cada tres mujeres en el mundo han sido violentadas por el simple hecho de ser mujeres. Y esto contando únicamente las mujeres que se atrevieron a denunciarlo, ¿no? Sin temor a equivocarme, puedo asegurar que sin duda son dos de cada tres mujeres o inclusive más del 90% que en su vida han sufrido algún tipo de violencia. Y entonces, cuando hablamos de los entornos laborales, pues son las mujeres quienes principalmente han tenido esta serie de afectaciones, ¿no? La violencia laboral puede afectar en regular medida a hombres y mujeres, ¿no? Inclusive hablando de otros géneros, ¿no? Personas que no se identifican con los términos binarios, pero la realidad es que son las mujeres y, bueno, puedo decir, son las personas que no son hombres las que principalmente han sufrido este tipo de violencia. Y entonces ahí encontramos que siendo las mujeres las que han sufrido este tipo de violencia, al existir conductas que son normalizadas o invisibilizadas, pues nos encontramos con situaciones de violencia intragénero, ¿no?
¿Cuántas veces hemos escuchado en los entornos laborales que son mujeres también las que dicen comentarios como, ay, seguro está ahí porque pues le hizo algún favorcito al jefe o porque se debe de vestir así, no son maneras de venir así vestidas a la oficina. Y entonces vamos viendo cómo pues estos entornos y estos ambientes de silencio también están siendo reforzados por estas conductas sexistas invisibilizadas que perpetúan no solo los hombres, sino también las mujeres y cualquier persona. ¿Y qué sucede acá, Alice? Y justo lo mencionabas, ¿no? Eh, pues además del trabajo que se debe realizar con hombres, que es muy importante, pues también nos hemos encontrado que los hombres quieren ser parte de la solución, ¿no? Muchos hombres que nosotros atendemos a lo largo de nuestras capacitaciones o de las implementaciones que realizamos en diferentes organizaciones, pues los vemos realmente comprometidos con la causa, ¿no? Sabemos que son hombres que se han dedicado ya a meterse a temas de género, que se han dedicado a analizar cómo van ellos realizando comportamientos, cómo van tratando de erradicar estos que son tóxicos, ¿no? Hablando de las masculinidades tóxicas, cómo es que se quieren involucrar a su vez con situaciones pues de grupo que permitan que haya avances en materia de mitigación de las diferentes violencias, pero también nos encontramos con que a diferencia muchas veces de las mujeres, que estos hombres sienten mucho en sus hombros el costo de erradicar el sexismo en el lugar de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna forma existen lo que se ha denominado los pactos patriarcales, ¿no? ¿Cómo yo, hombre, voy a alzar la voz? ¿Cómo yo, hombre, voy a denunciar a mi compañero cuando, pues, se me ha educado, se me ha introyectado a lo largo de los años, pues que yo me debo de reír de los chistes sexistas para caerle bien al jefe, de que yo debo de entrar en dinámicas agresivas dentro de mi grupo de trabajo para, pues efectivamente pertenecer, de que yo debo de replicar y mandar fotografías de mis compañeras para que pues me sea aceptado. Y entonces aquí existe esta percepción, ¿no? Que tienen muchos de los hombres que les genera un conflicto entre su impulso personal de querer denunciar las situaciones y sus intenciones de evitarlos, ¿no? Entonces, por más que, como les mencionaba, que estas organizaciones se esfuercen por construir culturas de trabajo inclusivas, este hecho pues se vuelve especialmente preocupante. Y uno de los grandes estudios, Alice, cuando hablabas de qué es lo que se ha encontrado al respecto, es un estudio que ha realizado la empresa Catalyst, ¿no? Catalyst se encarga de realizar diferentes estudios en materia de inclusión, en materia de diversidades, y este estudio, que justo se enfocó principalmente en hombres, pues nos indicaba que 8 de cada 10 hombres está personalmente comprometido para dejar a un lado las conductas sexistas en los entornos de trabajo, principalmente las que afectan a las mujeres y las que afectan a las personas que pertenecen a las disidencias sexogenéricas, ¿no? A la comunidad LGBT. Entonces, si 8 de cada 10 hombres está comprometido, ¿no? Que estos hombres pues han recibido capacitación por parte, la mayor parte de la capacitación en materia de violencia de género o para detectar conductas machistas, sobre todo en empresas transnacionales. ¿Qué pasa cuando vemos que los resultados no son los esperados? Pues la realidad es que de 8 de cada 10 hombres, solo 3 se siente confiado de poder hacerlo. 3 de esos 8 simplemente sienten esa confianza de poder decir, voy a alzar la voz, voy a increpar o voy a preguntarle a mi compañero qué gana con esos chistes sexistas, voy a cuestionarle sobre por qué está haciendo esos piropos a las compañeras, por qué la saluda de esa forma, ¿no? Tan invasiva en su espacio personal. Solo 3 de estos hombres se sienten con esa confianza. ¿Y por qué? Pues porque efectivamente, Alice, existen todavía las represalias, tanto al interior de la plantilla laboral, como las represalias que existen muchas veces desde la misma cabeza de la organización. Y sobre todo, pues que estos hombres creen, el otro restante, pues que el hecho de que alcen la voz no va a tener ningún resultado,
sobre pues esta denuncia pública que se está realizando. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas que yo les sigo viendo, porque la realidad es que eh, muchos de estas dinámicas de querer formar, de querer hacer, de querer participar, de lo que tú dices, bueno, se suman a la causa y demás, pero lo cierto es de qué difícil es también, hablando desde el punto de vista de los hombres, aquí sí, el hecho de este sentido de pertenencia, de este sentido de la lealtad entre ustedes mismos como parte del género, a poderse salir realmente de entornos de acoso, de hostigamiento, entornos violentos. Y yo siempre he puesto este ejemplo, la verdad es que han sido diversidad de ocasiones en las que aquí en el programa yo lo he puesto sobre la mesa, ¿no? Que es, a ver, si simplemente estando en un chat entre puros hombres, a ti te siguen llegando imágenes sexualizadas y tú las sigues tolerando, porque es la realidad, se siguen tolerando y no eres lo suficientemente capaz de, no de salirte necesariamente del grupo, sino de advertirlo, ¿no? Y se sigue y se sigue y se sigue, yo creo que fomentando y cumpliendo con este ambiente de silencio, ¿no? En donde, bueno, pues definitivamente yo sí creo aquí de forma muy contundente, esta forma tan leal entre hombres de que cuando se trata de cosificar a las mujeres o poner imágenes sexistas o hacer algún mal comentario con relación a otro tipo de personas, incluyendo personas con discapacidad, etcétera, del no advertirlo, del simplemente quedarse callados y dejar que pase, ¿no? A lo mejor no me quedo viendo la foto, pero simplemente lo estoy tolerando. ¿Qué piensas con relación a este ejemplo que creo yo que es muy recurrente de aquellos que se dicen que forman parte o que quieren formar parte de la causa? Totalmente, Alice. Y eso también se relaciona con ejemplos como pues los comentarios LGBT fóbicos, ¿no? Cuando estamos haciendo inclusive bromas o acusaciones directas a una persona de la comunidad LGBT, ¿no? Encontramos también que estas dinámicas justo de silencio pues afectan no nada más a las personas que sufren este tipo de violencia, ¿no? En este caso, a las mujeres que fueron compartidas sus imágenes, ¿no? Sino que también pues afectan el mismo entorno en el cual se desarrolla la actividad, ya sea la actividad virtual, la actividad laboral, la actividad familiar. Y entonces vemos cómo este tipo de ambiente de silencio, Alice, pues genera consecuencias tanto para las personas que sufren, para las víctimas, ¿no? Porque la realidad es que si no existe un mecanismo para poder denunciar, y esto también hablando en redes sociales, para poder denunciar que estas fotografías son de alguna forma hirientes, que son también, pues que rompen con la normatividad, que son violatorias de lo que establecen las leyes, o también pues son de alguna manera violadores de los derechos humanos de las personas, de su dignidad, de su posibilidad de desarrollarse libremente, pues al no existir estos mecanismos, pues por eso las personas se quedan calladas. Y esto también afecta pues a las personas que son testigos, ¿no? Cuando nosotros nos damos cuenta que no se va a realizar nada en contra de una persona agresora, cuando no hay sanciones, cuando no hay una forma de recriminarle su comportamiento, pues también se quedan calladas. Yo para qué me meto en problemas, ¿no? Yo para qué voy a meterme en lo que no me importa, cuando en realidad sí te importa, ¿no? Esto es un tema que debe importar a todas las personas, porque el hecho de que a una persona se le esté agrediendo, se le esté violentando, pues es una situación que debe de generar pues un interés en cada una de las personas que lo está presenciando o que lo está conociendo, ¿no? Ya sea en ese momento o posteriormente. Y entonces, esto impide que también las personas que están generando esta dinámica agresiva, muchas veces invisibilizada, porque eso sucede también, Alice. La realidad es que las personas que generan chistes, que generan bromas, la mayoría de las veces, y vamos a darle ese beneficio de la duda, la mayoría de las veces ni siquiera saben que están incurriendo en este tipo de conductas. Y entonces los ambientes de silencio
también perpetúan que esa persona agresora o esa persona que está generando este tipo de situaciones o comportamientos no se dé cuenta que hay algo mal en su accionar, en su decir, en su conducta. Y entonces esto ayuda de mala manera a que el ciclo de la violencia pues se mantenga tanto con la injusticia, con la inequidad y con el sexismo. Y entonces así vemos que estos ambientes de silencio afectan a la persona víctima, afecta a las personas que están alrededor del entorno de trabajo y también afectan a las personas que muchas veces no saben o no se dan cuenta que están cometiendo este tipo de situaciones. Que yo creo, Jorge, que también es un tema a considerar, digo, más allá de los ambientes laborales, yo creo que también al interior, insisto, de las familias. Yo Así creo que es. muchísimo del tema relacionado, por ejemplo, con el abuso, con el acoso infantil, por ejemplo, en donde se da entre familiares. Y que a lo mejor alguien más por temor a represalia no lo dice, bueno, pues qué importante es justamente que también hablemos desde el punto de vista de la política pública, ¿no? De la sensibilización justamente de lo que es un ambiente de silencio, no solo a nivel laboral, sino también al interior de la familia. Justamente yo creo que mucha de la prevención de cometer ya delitos tiene que ver con romper ese silencio, con tener que evidenciarlo, con tener que tomar riendas en el asunto. Entonces, yo sí creo que este tema en lo particular debiera de ser también muchísimo más multidisciplinario, ¿no? En más ambientes, no necesariamente los laborales. Y bueno, y justamente ya en la recta final de esta entrevista, pues me gustaría también que compartieras, Jorge, con nuestro auditorio, bueno, pues qué acciones a nivel organizacional o a nivel personal se pueden hacer justamente que tú recomiendes, que tú sugieras para romper con estos ambientes de silencio. Sí, Alice, mira, efectivamente hay diversidad de herramientas que hoy en día nos permiten romper con estos ambientes de silencio. Vamos a dividirlas en dos, ¿no? Las herramientas personales y las herramientas organizacionales. Desde el ámbito personal, hay mucho que trabajar con uno mismo, ¿no? ¿Qué es importante aquí? Primero, pues, ser receptivo y mantenerse abierto a aprender, ¿no? Aprender y desaprender, porque la realidad es que en este proceso se trata mucho de desaprender estas conductas que nos fueron introyectadas desde la infancia, ¿no? Esta dinámica cultural en la que se nos hace creer justo que por ser hombres tenemos pues esta serie de privilegios sobre las mujeres o sobre otras personas y tratando de mantener esta masculinidad hegemónica es como nosotros nos vamos a ir desenvolviendo en nuestra vida. Entonces, yo qué sugiero, ¿no? Primero, como parte de las herramientas personales, pues es primero desafiarse a sí mismo, ¿no? Cuestionarse, estarse en constante cuestionamiento, mantenerse preguntándose si realmente esto que estoy realizando hoy, si este comportamiento, si esta conducta no lleva tintes de sexismo, no lleva tintes de machismo, si realmente estoy tomando en cuenta el interés y la dignidad de las personas que me rodean. Y como lo mencionabas, no nada más en los entornos laborales, sino también al interior de las familias. La realidad es que la mayor parte de la violencia de género se realiza al interior de los hogares y es perpetuada contra las mujeres por personas en quien en teoría deberían de confiar, ¿no? Esto es una situación que es muy importante porque el 80% de las mujeres que mueren en el mundo lo hacen a manos de personas en quien en teoría deberían de confiar, a diferencia de los hombres, que es un 30%. Entonces, aquí justo debe de haber un esfuerzo tanto de gobiernos como de las organizaciones para acercar herramientas a las personas para que puedan realizar estos autocuestionamientos, ¿no? Para poder tener información a la mano, para saber cuáles son comportamientos violentos, cuáles son situaciones que pueden caer en machismos cotidianos, cuáles son estereotipos de género, cuáles son las dinámicas de roles que son tóxicas y que al final también nos perjudican sobre todo a nosotros los hombres. ¿Y qué sigue después de estos cuestionamientos, de estar visibilizando estas situaciones? Pues hacernos cargo.
hacernos cargo y tomar el control también de nuestras propias dinámicas de trabajo, de nuestras propias dinámicas de vida familiar y al ver y al ser testigo de una conducta que sea sexista, que sea misógina, que sea violenta, alzar la voz, ¿no? Esto es muy importante porque en el ámbito personal también debemos de ir pues impulsando en el interior de nuestras organizaciones que existan esos canales de denuncia, que existan grupos también, que esto es muy importante a su vez, grupos de diálogo donde podamos nosotros expresar nuestras inquietudes, nuestras dudas sobre la dinámica que se vive hoy en día para que estos avances tanto en la normatividad como en la cultura organizacional pues también no nos agarren por sorpresa y sepamos de qué van. Y del otro lado de la moneda tenemos las recomendaciones organizacionales, Alice. De manera muy rápida, pues justo que las empresas y todas las organizaciones de cualquier índole, pues incursionen en la implementación de políticas que pues combatan la violencia, la discriminación, el acoso y el hostigamiento sexuales, ¿no? Hoy en día ya es obligatorio, sobre todo aquí en México por la Ley Federal del Trabajo, que existan este tipo de protocolos. Se avecina en el país el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo contra el acoso y la violencia en el trabajo, ¿no? Esto es algo muy importante porque ya a nivel internacional diversos países han ratificado este convenio que también trae obligaciones para las organizaciones y las empresas. Además, pues en todas nuestras leyes nacionales existen sanciones tanto a la violencia laboral, tanto a la violencia doméstica, ¿no? Que se perpetúa todavía en el interior de nuestros hogares en México. Y algo que es muy importante, pues es que las empresas sepan cómo aterrizar esa serie de normatividad al interior de sus realidades, ¿no? Y esto también se logra con una estrategia, como ya lo mencionaba, de comunicación efectiva. Hay que saber comunicar las situaciones, hay que saber dar los elementos de manera clara, precisa y contundente para que las personas trabajadoras pues también sepan cómo se van a ir dando esos cambios y no les agarre, como dicen por ahí, con las manos en la puerta. Y sobre todo también, como ya lo mencionábamos, un buen programa de capacitación, porque a través de la formación y de la evaluación de esta formación que se debe realizar constante, podemos ir mejorando e introyectando en cada una de las personas los beneficios de que este cambio de cultura organizacional se dé. Bueno, pues sin lugar a duda, yo parto y coincido contigo con relación a la capacitación, a la sensibilización, a que podamos nosotros desde nuestra trinchera, yo creo que es un trabajo de introspección también, ¿no? De cuántas veces nos hemos quedado callados o calladas ante un entorno de violencia. A lo mejor tal vez sí sobándole la espalda a la de al lado o al de al lado que es víctima de maltrato, pero diciendo, bueno, pues así son las cosas, pues qué le vamos a hacer, pues hay que tolerar porque hay que comer, pues porque hay que tener trabajo, etcétera, cuando en realidad lo que estamos haciendo es fomentar justamente la violencia y que también al interior de nuestras familias, pues si somos capaces de identificar ese maltrato y no importa sea quien sea miembro de la familia que está conviviendo dentro de un mismo espacio y somos, insisto, capaces de detectar este maltrato, esta violencia, bueno, pues también ponerlo sobre la mesa y no perpetuar estos ambientes de silencio que lo que hacen es seguir generando más violencia, más maltrato. Pues muchísimas gracias, Jorge. Hemos llegado prácticamente al final de este programa. De verdad, valoro muchísimo el que estés aquí y bueno, pues si nos quieres compartir tus redes sociales, por favor. Gracias, Alice. Claro que sí. Es arroba Jorge Pepe o arroba Pai Pliego. También arroba Jorge Paero en cualquiera de las redes sociales y las redes sociales de Resilio, arroba Resilio Consultores o arroba Resilio C. Ahí pueden encontrar toda nuestra actividad y tal la oferta de servicios que brindamos a organizaciones de cualquier índole y de cualquier tamaño. Muchas gracias y gracias a todo el público de Género y Acción que se dio cita el día de hoy. Perfecto, no, bueno, al contrario, muchísimas gracias a ti. Y bueno, pues esperamos el siguiente miércoles, 1 de la tarde, ya estar en cabina, que ya lo extraño.
con una súper invitada, igual ahora ella va a transmitir desde Estados Unidos, desde San Diego, y bueno, va a ser un tema súper interesante, no se lo van a perder, próximo miércoles 1 de la tarde en Género y Acción, y bueno, pues yo me despido, soy Alice Rodríguez, un placer estar con ustedes nuevamente, y bueno, mis redes sociales, @Alice Resilio, @Resilio C, www.resilioconsultores.com.mx, y bueno, pues también en Instagram me pueden encontrar como Alice. Rodríguez, Psicología y Feminismos. Y bueno, pues yo los espero siguiente miércoles 1 de la tarde aquí en Género y Acción por Caldero Radio. Muchísimas gracias allá al productor, mi querido Cha, por estar y literal acompañarnos. Y bueno, nos vemos siguiente Muchos semana. saludos. Hasta luego.